Son nuestra brutal historia y son el recordatorio vivo de que en cada esquina los humanos siguen siendo capaces de enormes logros y también de terribles monstruosidades. Asesinos seriales en México. Suscríbete. Casos abiertos. Octavo y último capítulo. Gregorio Cárdenas Hernández es sin duda alguna el asesino en serie más famoso de la historia de México. Además, este hombre peculiar con una historia excepcional muestra diversas diferencias con los asesinos que habitaron esta lista. El Goyo, como le apodaban, era un joven brillante que estudiaba química en la UNAM, que se había independizado de su madre y que rentaba una casa en Mar del Norte número 20, en Tacuba. Era un estudiante destacado que había recibido una beca por parte de Pemex para financiar sus estudios y que cumplía a cabalidad las promesas económicas de la administración de Miguel Ávila Camacho. Como bien señala Juan de Dios Vázquez en su erudito ensayo sobre la figura mediática de El Goyo, este no era el asesino salido de los arrabales, llevado a matar por el hambre o la desesperación de poca educación y mirada brutal. Este era un joven refinado y educado, de clase media que tenía un laboratorio en casa y una enorme biblioteca. Era una persona talentosa de carrera prometedora y que, sin embargo, en 2 semanas asesinó y violó a 4 menores de edad. La historia de violencia de El Goyo comenzó la noche del 15 de agosto de 1942, cuando salió a recorrer el centro de la Ciudad de México en busca de una prostituta. Después de encontrarse con María de los Ángeles González, de 16 años, y de llevarla a su casa, Cárdenas tuvo relaciones sexuales con ella. Una vez consumado el acto sexual, Cárdenas la estranguló con un cordón y enterró su cadáver, maniatado, en el patio de su casa. Apenas 8 días después, el 23 de agosto, Cárdenas repitió el mismo patrón. Una vez más, la víctima fue una joven prostituta de 14 años que todavía no ha sido identificada. De nuevo, después de mantener relaciones con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón y enterró su cadáver junto al de la víctima anterior. 6 días después, el 29 de agosto, Cárdenas encontró a su tercera víctima. Esta vez se trató de Rosa Reyes Quirós, que al entrar a su casa y notar el estado de abandono en el que se encontraba, trató de huir. Sin embargo, Cárdenas también la mató con un cordón y la enterró nuevamente en su patio. Finalmente, el 2 de septiembre, Cárdenas invitó a una amiga a salir. Se trataba de Graciela Arias Ábalos, estudiante del bachillerato en Ciencias Químicas de la UNAM e hija de un prominente penalista. Cuando Goyo la lleva a su casa, ubicada en el número 63 de la calle de Tacubaya, Arias Ábalos se negó a besarlo. Cárdenas perdió el control y la asesinó a golpes en el coche. Después llevó el cadáver a su casa, la violó en repetidas ocasiones y lo enterró junto a sus otras víctimas. 5 días después, Gregorio Cárdenas se internó voluntariamente en el hospital psiquiátrico del doctor Enero Berenque. Ahí, hombres del servicio secreto, alertados por la desaparición de su última víctima, lo fueron a interrogar. Rápidamente Cárdenas confesó sus crímenes y llevó a los investigadores al patio en donde había enterrado a sus víctimas. Ahí encontraron un pie en descomposición saliendo de la tierra. Lo condenaron al Palacio Negro de Lecumberri, en el que solo permaneció 1 año antes de ser trasladado en 1943 al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. En 1947, El Goyo decidió escaparse del manicomio para huir hacia la ciudad de Oaxaca. Cuando lo atraparon, dijo que no estaba huyendo, sino que solo se había tomado unas vacaciones. En su regreso a Lecumberri, Cárdenas estudió la carrera de Derecho, de la cual se tituló con una tesis sobre las condenas a personas con padecimientos mentales. También mantuvo una tienda de abarrotes dentro de la prisión, ayudó a otros presos con sus litigios e inició una familia. En 1976, el entonces presidente Luis Echeverría le concedió un indulto. El Goyo Cárdenas fue liberado de prisión y ese mismo año
fue invitado al Congreso de la Unión como ejemplo de la rehabilitación social. En la cárcel, Cárdenas se convirtió en un peculiar símbolo. Publicó 3 libros sobre el encierro y salió siendo una figura altamente mediática. Murió en libertad en 1999, héroe de la liberación, homenajeado en el Congreso, estudiante brillante, escritor de desigual talento, asesino en serie y violador. El estrangulador de Tacuba sigue siendo una de las figuras más enigmáticas en la oscura historia de esta compleja ciudad. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden dejar sus comentarios y suscribirse a este canal. Buenas noches.